Y ahora me quiero meter en uno de los temas, me parece fundamentales cuando hablamos de cómo debe progresar un país, ¿no? Cuando uno habla de cómo se progresa y se mira para adelante de acá a décadas y cuándo va a crecer la Argentina, en un montón de cuestiones, hasta moral, pero la educación es un tema principal, ¿no?, en el crecimiento de los países, indudablemente. Entonces una de las cuestiones es ese tema, ¿qué va a pasar con la educación en la Argentina? Se ha hablado tanto en el medio de esta pandemia. Yo medio que me fui acostumbrado, ¿no?, a ver a Nicolás Trota, el ministro de Educación, hablando y desdiciéndose cada vez más y diciendo, bueno, ya en algún momento vamos a volver y esto que sigue. Después escuchar las declaraciones de Soledad Acuña también muy polémicas al respecto, ¿no? Después de las declaraciones sobre el tema docente también. Soledad, quien es la ministra de Educación porteña, ¿no?, hablando y criticando también y generando polémica. Y en el medio están los chicos, ¿no?, que no pueden volver, que la verdad que tienen ganas de volver, que la verdad que se merecen realmente educar, crecer, y es todo un tema, ¿no? Hoy veía también ahí Lungi, ¿no?, quien es este intendente tan particular, que tiene una mirada hasta te diría más anárquica, ¿no?, medio especial también, que estableció en su momento la fase tipo semáforo, ¿no?, en su pandemia, en su cuarentena ahí en Tandil, y él hablaba del tema de la educación y que él creía que en febrero iban a volver las clases. Hay muchas voces en el medio, ¿no? Pero la cuestión es que hoy todavía la educación no vuelve. Y hoy leía una de las noticias que se veía ahí en los portales acá en la ciudad de Mar del Plata, que una de las cuestiones que pasaron en estos días es que Guillermo Castelo, quien es exdiputado provincial, dio clases en la plaza, por ejemplo, en la Plaza Mitre, ¿no? Y eso, en la Plaza San Martín, perdón. Se puso a dar clases ahí en modo de protesta. Y lo tenemos ahora en línea para hablar de este tema que me parece coyuntural. ¿Cómo te va, Guillermo? Bienvenido a la cassette. Lucas Pérez y todo el equipo te saludan. ¿Todo bien? Todo bien, ¿cómo les va? Gracias por el llamado. ¿Cómo andan ustedes? No, gracias por el tiempo. Y bueno, fue medio así, ¿no, Guillermo? Te pusiste a dar clases ahí en la plaza. Sí, pero lo anuncié antes, justamente por los datos estos que he recibido yo y que son de público conocimiento. El 75% de los chicos, esto según un estudio de UNICEF, o sea que es en el mundo, sí. dice que quieren volver a la escuela, digamos. Quieren volver digamos, a estar con los alumnos, con los compañeros, con las clases presenciales. Lo que está sucediendo en Argentina es, como decías vos hace un rato, es una catástrofe porque la educación es el gran igualador de oportunidades, es el que nos pone a todos más o menos en la misma línea de salida, ¿no? Ha sido en Argentina el vehículo desde la década de la generación del 80, del siglo XIX, ¿no? El vehículo por excelencia del ascenso social. No hay forma de salir de la pobreza si nosotros no invertimos en educación. Y lo que está sucediendo con este gobierno y con la complicidad de los gremios, esto hay que decirlo también, Baradel, los sindicatos docentes y demás, es que se han puesto tercos, han resuelto que no se vuelva a las clases presenciales. Esto está perjudicando, y esto es muy importante, porque el 50% de los chicos en Argentina, no tiene forma de conectarse, o porque no tiene computadora en la casa, o porque no tienen internet, o porque la red de internet es mala. Es decir, y ese 50% generalmente son los chicos de menores recursos. Es decir, no hay nada más regresivo que estas medidas de la cuarentena y de la prohibición de la vuelta a clases. Cuando todo el mundo lo ha resuelto, porque en Europa está la segunda ola de la pandemia pegando muy fuerte, en Estados Unidos y en algunos lugares de América también, lo último que han hecho estos países es cerrar las escuelas. Bueno, acá lo primero que se hizo, cuando todavía no estaban ni siquiera, digamos, programados las escuelas para que tengan conexión de internet, etcétera, etcétera, cerraron el 15 de marzo todas las escuelas del país. Y cerraron escuelas que en ciudades y pueblos donde no era necesario. Por ejemplo, vos hablabas de Lungi recién. Tandil tuvo 5 meses sin un solo caso de coronavirus. Mar del Plata pasó lo mismo, hubo 2 meses que no hubo un solo caso. Y pueblos del interior de la provincia y del interior del país que no tuvieron un solo caso cerraron las escuelas, ¿no? Bueno, esto está trayendo un daño enorme a la psiquis de los chicos. Sí. Los daños son irreversibles. Los chicos tienen problemas, digamos, de que perdieron la rutina, problemas de ansiedad, de depresión y demás, aparte de la pérdida de un año completo del calendario escolar que no lo van a volver a recuperar. Sí, uno entiende que, digamos, se podría volver con protocolos, teniendo, bueno, claro, por supuesto, una menor cantidad de alumnos en las aulas. Hoy leía por ahí también que en Mar del Plata ya más de 296 escuelas presentaron, ¿no?, el tema de la solicitud para volver. El tema es que no hay un plazo concreto, nadie te dice, mirá, volvemos en tal fecha, ¿no? Es muchas voces en el medio. Y yo leía en la semana también, Guillermo, que la organización
Panamericana de la Salud hizo, mediante una investigación y evidencia científica, que según un informe de ellos, según los países que abrieron, ¿no?, en el nivel primario principalmente, que no genera más contagios, ¿no? Que por lo general los casos se dan de los chicos, bueno, que lo contraen en las casas y después los llevan a la escuela, pero no viceversa. Y sí, exactamente, en el informe marca esto, ¿no?, que se genera un daño mental en la salud de los chicos, ni hablar del tema del crecimiento, ¿no?, y de la educación. Es todo un tema, ¿no? Sí, bueno, eso lo decía yo ayer también en la charla pública, ¿no? No solamente la Organización Panamericana, sino la OMS, digamos que nadie puede sospechar que es un organismo de derecha o neoliberal, o como le gusta decir a la izquierda. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha declarado la semana pasada que los chicos no son transmisores, no son grandes transmisores del virus. La tasa de contagio es muy baja con los chicos, o sea que no hay ninguna explicación sanitaria ni epidemiológica para tener a los chicos en las casas encerrados. Vuelvo a repetir, el resto de los países del mundo ya lo ha resuelto esto, pero acá en Argentina lo último que abrimos son las escuelas, abrieron los bingos, los casinos, los gimnasios. Fíjate vos lo que pasó con Merkel. Angela Merkel es la canciller alemana, que es una estadista reconocida por todo el mundo, ¿no? Lleva 10 años, 12 en la Cancillería alemana, y dijo textualmente: si viene la segunda ola, lo último que vamos a cerrar van a ser las escuelas. Y si tuviéramos que cerrarla en Alemania, lo primero que vamos a hacer es abrirla, ¿verdad? Lo primero que vamos a abrir van a ser las escuelas. Bueno, acá todo lo contrario, acá se abrió todo, se está abriendo todo, menos las escuelas. Es decir, esto está trayendo unos problemas enormes, no solamente a la educación. Ya te comenté hace un rato que 1,5 millones de chicos ya abandonaron la escuela. De ese 50% que no tuvo acceso, 1,5 millones ya directamente abandonó, y digamos, no se sabe si van a volver en definitiva, ¿no? Y esos chicos, por supuesto, tienen problemas educativos, en el futuro van a tener problemas laborales también, porque se calcula que van a perder el 5% de ingresos durante toda su vida, estos chicos que perdieron un año de escuela. Los países que tuvieron cerradas las escuelas van a perder el 1,5% del PIB en los próximos 10 años. Es decir, hay un montón de investigaciones científicas que están diciendo que la escuela cerrada es horrible, es pésima, y aparte es regresiva, digamos, impacta mucho más en los sectores más vulnerables. Guillermo, buenas tardes. Una pregunta. Hace un rato pude leer que hay un proyecto, hay una idea en la ciudad de Buenos Aires de regresar a las clases el 4 de enero, lo cual parece algo bastante descabellado. Ahora bien, si eso avanza, ¿vos ves que sea posible aplicarse eso tanto no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino también acá en Mar del Plata? Mira, lo que yo proponía ayer, y vos me preguntaste por qué se me ocurrió esto, mira, porque la semana pasada escuché a Magario, que es la vicegobernadora, que directamente puso en duda que abran las escuelas en el 2021, puso en duda. Kicillof dijo que organizar la vuelta a la escuela, textual, es un despelote. Y Baradel dijo que hasta que no aparezca la vacuna no van a abrir las escuelas. Es decir, todo digamos, las señales que está dando la política, la clase política y sindical, es que el año que viene tampoco va a haber clases. Por eso fue justamente que organizamos esta clase pública. Y lo que yo proponía ayer justamente en la clase, cuando algún medio me hizo una nota, es que por lo menos hasta el 20 de diciembre, que vuelvan las clases ahora, hasta el 20 de diciembre tener clases, y el año que viene por lo menos volver el 1 de febrero. Sí, ¿no? Sí. Nosotros estamos en una ciudad turística que vive gran parte del año del turismo y demás. Digamos, sería muy perjudicial para la economía de nuestra ciudad tener desde enero las clases, porque hay mucha gente que no puede estar de vacaciones. Pero por lo menos el 1 de febrero, y tratar de recuperar los contenidos, porque este año, digamos, no hay ningún control sobre los contenidos, como el gobierno decidió que todo el mundo pase de año, y muchos exámenes no se pueden hacer. Hay chicos que hacen los exámenes y los trabajos por WhatsApp, porque no tienen computadora. Es decir, esto ha sido un descontrol total, y yo creo como ustedes que hay que de alguna manera recuperarlos. Por ejemplo, hoy había una jornada de actualización docente en las escuelas del país. ¿Para qué? ¿Es necesario hacer esto hoy? ¿Por qué no lo hacen un sábado, por ejemplo? ¿No? O que lo hagan en enero o en febrero. Es decir, no perdamos más días de clases. Esto lo que está sucediendo es realmente una tragedia que la están pagando los chicos ahora, la van a pagar en el futuro con menos ingresos laborales, y la va a pagar toda la Argentina, porque un año que se pierde educación es realmente una tragedia. Y además también en esto, ¿no? También cuando uno piensa en un futuro, una Argentina, bueno, logrando objetivos y bueno, creciendo en algún momento, en distintas cuestiones hasta morales, y también, no sé, en cuestiones económicas, y mejorando en tema social, el tema de la grieta. La educación sana, la educación es lo mejor que hay
para inclusive la grieta, porque se grita menos, cuando se educa se grita menos, y me parece que eso es fundamental, Guillermo. Pero bueno, amén de eso, uno no lo quiere echar culpas, por ejemplo, acá en la gestión local, porque indudablemente depende de provincia y de nación, pero Sí. ¿cuál es la relación y cómo lo ves a Puglisi desde la Secretaría de Educación? ¿Has tenido diálogo con él al respecto de la planificación acá en Mar del Plata? Yo lo conozco a Puglisi hace mucho tiempo, es un hombre que está dedicado a la educación, que sabe mucho de educación y digamos, tiene toda la intención de que esto funcione. Pero es verdad lo que decís vos. Mirá, acá hubo una puesta en escena del gobierno nacional y provincial, porque la semana pasada, ante la presión social muy fuerte y de la comunidad educativa que exigían la vuelta a las clases presenciales, el ministro de Educación de la provincia, incluso también Kicillof, salieron a decir que en realidad los colegios privados y públicos podían arrancar. Ahora, yo hablé con un par de directivos de colegios privados, incluso públicos, y lo que me han dicho es esto, que es una apertura declarativa, que es una puesta en escena, que le han puesto tantos trámites burocráticos a las escuelas para abrir nuevamente, ¿no? Parece un papel higiénico de 74 metros con un montón de requisitos que son incumplibles. Es decir, lo que está trasuntando esto es que a la educación de la provincia de Buenos Aires y de Argentina también la manejan los gremios, y que el gobierno no quiere tener problemas con los gremios, en definitiva, porque los gremios ya han dicho que no quieren volver, que están cómodos así, cobrando su salario y trabajando menos, supuestamente, o lo que tienen que trabajar. Pero por eso yo no cargaría ninguna responsabilidad con el gobierno local, porque, digamos, he hablado con varios intendentes del interior y está pasando lo mismo. Digamos, te dan una directiva del gobierno provincial, te dicen que sí, pero después te llenan de formularios o de requerimientos que son incumplibles menos de acá, digamos, a lo que queda del año. Es decir, no existe la voluntad política, en definitiva, de volver a las clases. Guillermo, la verdad que te agradecemos mucho el tiempo y te mando un abrazo grande de parte de todo este equipo. Muchas gracias a todos por el llamado, les mando un abrazo fuerte a todos, seguimos en contacto. Un abrazo. Ahí estaba la palabra de Guillermo Castelo, ex diputado provincial.